Bienvenidos al repaso de la lección del canal En Defensa de la Fe, porque la verdad de Dios siempre prevalece. El pueblo del Señor la guarda en su corazón, la escudriña y la predica con poder. Comparte este video con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenido. Lección número 8, para el 26 de mayo del 2018. Adorad al Creador. Sábado 19 de mayo. Para memorizar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Como cristianos y adventistas del séptimo día, creemos en el concepto bíblico de la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Es básicamente la idea de que Dios revela la verdad a la humanidad en el momento en que se necesita, y que a lo largo de las edades el Señor da cada vez más luz. La primera promesa del Evangelio, en Génesis 3:15, le reveló a la pareja caída que la esperanza vendría a través de la simiente de la mujer. La promesa de que llegaría a ser Abraham una nación grande y fuerte, y de que habrían de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, es una revelación más completa de la promesa del Evangelio registrada en Génesis 3:15. La venida de Jesús, que proclamó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, según Marcos 10:45, es, por supuesto, una revelación aún mayor de la verdad del Evangelio. Hoy creemos que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12 es la verdad presente para los que viven en los últimos días antes del regreso de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos. Esta semana nos concentraremos particularmente en el mensaje del primer ángel, ya que contiene verdades fundamentales para aquellos que tratan de mantenerse fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. Domingo 20 de mayo. La universalidad del Evangelio. Leamos Apocalipsis 14:6, Mateo 24:14 y Mateo 28:19. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lección nos pregunta: ¿qué tema en común se encuentra en estos versículos? ¿De qué manera estos versículos en conjunto nos ayudan a entender cuán importante es el alcance y el testimonio de nuestro propósito como iglesia? En cierto sentido, se puede decir que el mensaje del primer ángel es la gran comisión, dada ahora en el contexto de los últimos días. Es más, es la verdad presente. Observemos que los tres versículos enfatizan el hecho de alcanzar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje es de alcance universal. Todos deben oírlo. Leamos Gálatas 3:22, que dice este verso que nos ayuda a comprender por qué todo el mundo necesita oír el Evangelio. Gálatas 3:22 nos dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Lo universal del pecado explica lo universal de nuestra misión y nuestro llamado. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha cometido un error. Todos hemos pecado, todos, sin excepción, hemos violado la ley de Dios, la cual lo encerró todo bajo pecado. Dejamos claro que la única excepción es Cristo Jesús, quien vino a la tierra, fue 100% hombre, 100% Dios, y guardó plenamente y a la perfección la santa ley de Dios. La caída de Adán en el Edén ha impactado en cada ser humano. Ninguna nación, tribu o pueblo ha sido inmune al pecado.
Todos enfrentamos las consecuencias inmediatas del pecado y a menos que Dios proveyera un remedio, hubiéramos enfrentado todos sin excepción la consecuencia final, la muerte eterna. Sin duda se proveyó ese remedio, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio en el santuario celestial de Jesús, que es la única solución al problema del pecado. Todo el mundo necesita conocer la gran esperanza de lo que Dios les ha ofrecido en Jesucristo. Por eso, los adventistas del séptimo día han ido por todo el mundo tratando de llevar el mensaje de Jesús a los que aún no lo han oído. ¿Por qué la difusión del mensaje de Cristo, de la verdad presente, a los demás es tan benéfico espiritualmente para aquellos que lo hacen, para aquellos que lo esparcen? Es decir, ¿por qué ayudar a los demás es una de las mejores formas de estar preparados para la venida de Jesús? Lunes 21 de mayo. El ladrón en la cruz y el Evangelio eterno. En Apocalipsis 14:6, el mensaje que debe proclamarse al mundo es el Evangelio eterno. Es un mensaje de esperanza para las personas de un mundo que en sí no ofrece absolutamente ninguna esperanza. Leamos el libro de Lucas, capítulo 23, versos 32 al 43. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es que es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. ¿Cómo revela esta historia la gran esperanza del Evangelio eterno para todos los pecadores? Al escribir sobre el ladrón, Elena de White dijo que, aunque no era un criminal empedernido, había estado tratando de ahogar su convicción acerca de Jesús y se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Libro El deseado de todas las gentes, página 697. No obstante, ¿qué ocurrió con él? Mientras pendía de la cruz, el ladrón tuvo un destello de quién era Jesús, por lo que clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cómo respondió Jesús? Le dijo: bueno, amigo, me gustaría ayudarte, pero tú deberías más bien hundirte en tu pecado porque no quisiste bautizarte, no quisiste seguirme cuando podías. ¿Acaso Jesús citó uno de sus sermones anteriores? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entraréis en el reino de los cielos? ¿Acaso Jesús, de alguna manera, trajo a colación los errores pasados del ladrón? No, al contrario, Jesús se dirigió a este criminal, este ladrón, con un carácter defectuoso que no tenía nada que ofrecer al lado de la justicia y que antes lo había estado maldiciendo, según Mateo 27:44. Jesús se dirigió a él con mucho amor, con mucha misericordia. Al verlo como un hombre nuevo, Jesús básicamente le dijo: te digo ahora mismo, te doy la seguridad ahora mismo de que tu pecado, tus delitos, tus faltas te son perdonados y por lo tanto estarás conmigo
en el paraíso. Lucas 23:43. Esto es el Evangelio eterno, el fundamento del mensaje del primer ángel. Sin esta verdad, nada de lo que enseñamos acerca de la ley, el sábado o el estado de los muertos tiene importancia. ¿De qué sirven estas enseñanzas sin que el Evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas? ¿Qué esperanza puedes obtener de esta historia? Compártelo con tu familia y en tu clase. Martes 22 de mayo. Temed a Dios y dadle gloria. Después de hablar de la proclamación del Evangelio eterno a todo el mundo, el mensaje del primer ángel se expande en este mensaje. Al proclamar el Evangelio eterno, debemos incluir las verdades que forman parte de este mensaje del Evangelio para este tiempo. En otras palabras, la verdad presente para los últimos días también incluye Apocalipsis 14:7. Leamos qué dice Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? ¿Cómo encajan estos conceptos en el Evangelio? Apocalipsis 14:7 nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temer a Dios y darle gloria no son conceptos que no se puedan conectar. Si realmente tememos a Dios en el sentido bíblico, le vamos a dar siempre la gloria. Temer a Dios nos debe llevar directamente a darle la gloria. Leamos Génesis 22:12, Éxodo 20:20, Job capítulo 1 verso 9, Eclesiastés 12:13 y Mateo 5:16. Génesis 22:12 nos dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera estos versículos nos ayudan a entender lo que significa temer a Dios y de qué manera esto se relaciona con darle la gloria? Temed a Dios no significa tenerle miedo al Señor. Significa conocer su carácter, significa conocer su poder, su gran amor, y como resultado a ese conocimiento nace en el corazón del hombre un santo respeto, una santa reverencia hacia Dios y hacia su santa voluntad. Temer a Dios siempre se manifiesta en obediencia a Él. Y al obedecer la voluntad de Dios, al guardar su santa ley como un tesoro preciado para nosotros, no solo en nuestro corazón, sino también en nuestros actos o en nuestras palabras, la gente que nos ve actuar va a glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras. Se van a dar cuenta que sí es posible que haya gente buena en esta tierra, no por los méritos humanos, no por la fuerza humana, sino por la gloria de Dios que se manifiesta en sus hijos obedientes. En estos versículos, la idea de temer a Dios está vinculada a la obediencia, y cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos lo correcto, le damos gloria. Aunque a menudo se dice que temer a Dios es reverenciarlo, debería ser más profundo que eso. Se nos dice que temamos a Dios. Somos seres caídos, somos pecadores, merecemos la muerte. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha visto sorprendido al darse cuenta de la maldad de sus actos y lo que ellos merecerían a manos de un Dios justo? Este es el temor de Dios, y es el temor que nos lleva en primer lugar a la cruz, en busca de perdón, y en segundo lugar, a reclamar la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios para limpiarnos de nuestros pecados. Si no fuera por la cruz de Cristo, si no fuera por lo que Él ha hecho por nosotros, nuestros pecados harían que nuestra alma se perdiera.
Ver Mateo 10:28. Pregúntate, ¿cuál ha sido tu experiencia con el temor de Dios? ¿En qué sentido una buena dosis de este temor podría ser bueno para nosotros espiritualmente? ¿Cómo este temor nos ayudaría a tomar más en serio nuestra fe y lo que Dios nos pide? Medítalo con oración y compártelo con tu familia y en la clase. Miércoles 23 de mayo. La hora de su juicio ha llegado. En el mensaje del primer ángel, la idea de temer a Dios y darle gloria está relacionada con el juicio. Apocalipsis 14:7. Si hay una enseñanza clara en la Biblia, es la de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día, el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo, ciertamente llegarán. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios. Y por eso, el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Si el Evangelio expresa buenas nuevas, significa que, aunque todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, cuando llegue el día del juicio, como el ladrón en la cruz, no enfrentaremos la pena ni el castigo que merecemos por causa de nuestros pecados. Leamos Mateo 12:36, Eclesiastés 12:14, Romanos 2:6 y 1 Corintios 4:5. Luego nos haremos la siguiente pregunta: ¿cuán bien nos iría si presentáramos en el juicio nuestros propios méritos, si nos presentáramos delante del Padre con nuestras propias buenas obras? ¿Qué tan bien nos iría? Mateo 12:36 nos dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Dios que conoce el número de cabellos de nuestra cabeza juzgará este mundo. Pero es precisamente por eso que el Evangelio eterno es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús, los lavados, los santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Ver 1 Corintios 6:11. ¿Y por qué no hay condenación para ellos? La respuesta es porque Jesucristo es su justicia, y es la justicia de Cristo lo que hace que ellos salgan adelante en el juicio. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios, pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado el cuidado de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Matutina Exaltada Jesús, página 228. ¿Qué nos enseña la realidad del juicio acerca de nuestra absoluta necesidad de perdón? ¿Cómo podemos entregarle a los que nos han hecho el mal la misma calidad de perdón y de gracia que Dios nos ha entregado a nosotros? La única manera es dándole nuestro corazón al Señor. El amor y el perdón son de Dios. No nacen naturalmente en la raza humana, pero todo ser humano que se acerca a Cristo es transformado por Cristo, recibe un nuevo corazón, nuevos sentimientos y una capacidad poderosa y sobrenatural que viene del cielo para amar a Dios y para amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Jueves 24 de mayo. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Volvamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7.
cuáles son los elementos específicos encontrados en el mensaje del primer ángel y cómo se relacionan entre sí? Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Junto con el evangelio, el llamado a dar testimonio al mundo y el llamado a temer a Dios y darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como Creador. Y esto no es de extrañar. Estas verdades y todas las demás verdades surgen de la verdad fundacional de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Al adorar al Señor como Creador, estamos volviendo a la base de lo que significa ser un ser humano, estar vivo y, a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hechos a la imagen de Dios. Cuando adoramos al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el sábado, porque guardar el sábado es un reconocimiento especial de que solo Dios es nuestro Creador y que solo lo adoramos a Él. Es decir, junto con el Evangelio, junto con el juicio, se le da prominencia al llamado a adorar al Señor como el Creador. Leamos Apocalipsis 14, 8 al 11. ¿Qué dicen estos versículos que podrían ayudarnos a comprender la importancia de adorar al Señor como nuestro Creador? Apocalipsis 14, 8 al 11 nos dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El Santo Sábado es el monumento de la creación, es el sello de la creación. El Señor separó el sábado, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Además, escribió con su propio dedo en Éxodo 20, 8 al 11, que es su día santo. En Isaías 58, 13, el Señor vuelve a llamar al sábado su día santo, glorioso, delicia de Jehová. Para los que dicen que el sábado no tiene relevancia, estos pasajes son contundentes en su contra, porque lo que Dios dijo acerca del sábado en el Antiguo Testamento sigue vigente hoy, debido a que el Señor no cambia. Malaquías 3:6. Si el Señor dijo que el sábado era su día santo, si el Señor bendijo el sábado, lo reposó y lo santificó, lo sigue haciendo hoy porque Dios no cambia. Es importante, pues, que los que dicen que Dios es el creador de sus vidas le rindan homenaje todos los días de la semana. Sin embargo, especialmente el día que el Señor separó para que su pueblo le rindiera un homenaje y adoración especial. Ese es el santo día de reposo, el santo sábado. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay evidencias de que el sábado es la señal del Señor para su pueblo, de que adorarlo como nuestro Creador es evidencia de que nosotros respetamos su santa voluntad, su soberanía, su carácter. A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, la presión para adorar a la bestia y a su imagen, en vez de al Creador, vendrá sobre todo el mundo. Si consideramos la temible advertencia sobre el destino de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, podemos entender mejor el énfasis en adorar a Dios como el único digno de la adoración humana. En la crisis final, esta verdad se volverá más crucial que nunca. Tómate el tiempo necesario para meditar en las increíbles maravillas del mundo creado. ¿Qué nos enseñan estas maravillas
acerca de nuestro Dios, el Creador, y por qué solo Él merece nuestra adoración? Adorar significa obedecer. Adorar significa colocar a alguien en primer lugar. Si ponemos a alguien que no es Dios en primer lugar, ese alguien tendrá el suficiente poder para destruirnos, porque solo Dios, que sabe amar de manera altruista, recibe nuestra adoración y la devuelve hacia nosotros en bendiciones. Pero si ponemos, por ejemplo, a nuestro yo en primer lugar, nuestro yo tomará esa adoración y la convertirá en una maldición para nosotros. Adorarnos a nosotros mismos es obedecernos en todo, es obedecer nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras tendencias. Déjame preguntarte, ¿qué surge como resultado de obedecer nuestros caprichos, deseos y tendencias? Sí, mi querido hermano, solo miseria, solo destrucción. ¿Y qué hablar de si pones o ponemos a Satanás en primer lugar en nuestra vida? La pregunta sobra. Sabemos que Él nos destruirá. En cambio, si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, ¿qué pasará con ella? Mira a Enoc, mira a Elías, mira a Daniel. Todos aquellos que han puesto a Dios en primer lugar en su vida han vivido vidas maravillosas, han visto la gloria de Dios y Dios ha sido glorificado a través de ellos. Todas las personas que han marcado la historia de este mundo para bien del mundo, para bien de la humanidad, es porque han puesto a Dios en primer lugar. Es porque adoran a Dios como su Creador. Quien adora a Dios como su Creador respetará sus mandamientos, incluyendo el día de reposo, el Santo Sábado. Viernes 25 de mayo. Para estudiar y meditar. Los estudiantes de la Biblia han visto durante mucho tiempo un vínculo entre el llamado de Apocalipsis 14:7, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y el cuarto mandamiento de Éxodo 20:11. Cuando el sábado vuelve a señalar que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ven este vínculo entre Apocalipsis 14:7 y Éxodo 28 al 11 por el lenguaje común que usan estos dos pasajes bíblicos. Por más que el lenguaje esté muy estrechamente relacionado, hay un cambio en el que el texto de Apocalipsis señala al Señor como el que hizo las fuentes de las aguas. El autor John Baldwin comenta: si asumimos que hay intencionalidad divina detrás de la frase las fuentes de las aguas, ¿por qué Jesús hace que el mensajero interrumpa la lista paralela de las cosas que se mencionan en Éxodo 20:11? ¿Por qué el ángel menciona las fuentes de las aguas y no alguna otra clase de cosas creadas, como árboles, pájaros, peces o montañas? Quizá la referencia a las fuentes de las aguas en el contexto de un anuncio divino, de la llegada de un momento único de juicio divino, busca llamar la atención del lector a un periodo anterior de juicio divino. Tal vez Dios quiera que la posible alusión al diluvio en las palabras, las fuentes de las aguas, subraye la verdad de que Él es en verdad un Dios de juicio, al igual que es el único Dios, y es un Dios de fidelidad y gracia eternas. Ambas, la fidelidad y la gracia, se evidencian en el relato del diluvio de Génesis. Si es así, las implicaciones personales y espirituales de las connotaciones del diluvio que desencadena la frase las fuentes de las aguas podrían ser para alentar al lector a que se tome en serio la llegada trascendental de un nuevo proceso final de juicio divino e individual que ahora anuncia el primer mensajero de Apocalipsis 14. Fin de la lección. Maranatha. Y que Cristo venga pronto.